Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están mis amigos? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. ¿Qué te puedo decir? Más que agradecida por tu presencia, por tu constancia, por estas energías que nos unen por estos momentos que estamos viviendo tan importantes. Lectura sagrada para Venezuela, hoy 22 de noviembre del 2025. Lectura. Vamos a tomarlo así el día de hoy porque así me están llegando las energías. Mi gente, lectura, profecía, sanación, meditación. Por tu amiga Jenny de Sol Tarot. Vamos a ver, mi gente hermosa. Vamos a abrir un espacio. Amén, amén, que así será, con todas las energías del bien, del amor, de la prosperidad, de la abundancia. Vamos a seguir abriendo ese espacio sagrado, no solo para ti, para mí, sino para toda nuestra nación entera. Vamos a entrar en la frecuencia profunda que rodea a Venezuela en este día de hoy, 22 de noviembre del 2025. Un país que ha sido herido, transformado, fragmentado y dispersado por el mundo. Un país cuya energía, sin embargo, no está rota, está en gestación, está regenerándose. Tenemos aquí el 25, la senda del templante, del arte, de la autosuficiencia, de la audacia, de la devoción. Wow, me gusta porque yo siento que esta misma carta me salió una lectura que hice en un en vivo hace poco, empezando también. Este es un tarot oráculo muy fuerte, muy potente, muy hermoso, que nos habla de la templanza, Arcángel Miguel, de saber, mira cómo las cartas se abren solas, mira, han saltado 3, yo no voy a guardar ninguna, así las voy a dejar acá y así las vamos a leer. ¿Tú conmigo? Mira qué belleza. La senda, arcano mayor número 6 de los amantes en el tarot tradicional. Tenemos aquí el arcano, en este oráculo se mezcla el 13 con la suma sacerdotisa, porque la muerte del tarot, en el tarot tradicional es la muerte, también nos lleva a la renovación, a la suma sacerdotisa, al conocimiento verdadero, la paz interior, la luz. Y aquí tenemos lo que representa en nuestro tarot tradicional el hierofante, arcano mayor número 5, es Yeburá, la severidad, el poder, la disciplina y el karma, mi gente. Hoy te voy a llevar en este momento con estas 3 cartas así ya planteadas. Lo que va a combinar esta lectura es no solo energía, aquí se nos está hablando también de todo lo que tiene que ver con la astrología espiritual, tarot, oráculo, alma de la nación. Aquí estamos canalizando ya. Todo esto está diseñado para elevar la vibración. Como puedes ver, las cartas que han salido son todas cartas de elevadísima vibración que nos llevan a traer claridad y nos ayuda a sentir el pulso real que hoy atraviesa nuestra tierra de gracia. Hoy, en este preciso segundo, minuto, instante en que lo estamos viendo. Así que vamos a respirar, vamos a recibir estas energías, benditas energías, hermosas energías, claro que sí. Si estás en un lugar seguro, si no, no te preocupes. Puedes escuchar el video cuantas veces quieras, queda grabado, es tuyo, es un regalo para ti, porque sí es verdad que fondo de la baraja, mira, el esplendor, el sol, determinación, comunicación, iniciativa. Mira, ya es que este oráculo tarot da tanto para hablar, da tanto de sí. Y estas cartas son tan bonitas, tan bellas, que siento que está diseñada esta lectura, así como ha salido, para que libremos ese pulso, para que sigamos manteniendo esta claridad que mucha gente me dice que les cuesta, pero que muchas personas también me dicen que aunque no saben de dónde les está saliendo energía, a pesar de las situaciones difíciles, es como un don extra, como algo que te está otorgando, nos está otorgando la vida, la divinidad para aguantar en medio de esta turbulencia. Es una belleza, es una bendición. Esto, mi gente bella, un país como Venezuela que ha aguantado tanto, tanto dolor. No puede ser que en este momento mucha gente estén diciéndome: Jenny, siento paz, siento alegría, siento en mi corazón que estamos cerca.
es como un calorcito en el alma en medio de la tempestad y de la helada agua de la tempestad. Así que eso es hermoso, mi gente, y el sol está allí con determinación, con comunicación, con iniciativa. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a acomodarnos aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo en este instante, en un lugar seguro, donde estén libres de interrupciones. Un momento nada más, esto no va a ser muy largo. Lo puedes repetir cuantas veces quieras. Deja que tu alma escuche, por favor, este mensaje. Y permíteme en este instante, tomar tu mano y ser tu guía por un viaje bastante breve pero bonito. Esto va a ser una lectura profunda, no va a tardar mucho. Recuerda que ahora mismo tenemos a Júpiter en Cáncer retrogradando, la raíz del despertar. Así que desde ya este junio, este 2025, hemos venido con este Júpiter en Cáncer y esto nos ha traído un tránsito extremadamente poderoso, bonito para Venezuela. Todo se ha venido acelerando, un ritmo bastante potente. Un día ocurre una cosa, otro día otra, otro día otra, otro día otra, y así consecutivamente. Nunca han parado las situaciones de sucederse. Y todas se están sumando, se han sumado para un gran final. Un final como se representa, como ha de ser, como tiene que ser, extremadamente poderoso para Venezuela. Esto no es un tránsito cualquiera, mi gente. No, señor, Júpiter en Cáncer no es un tránsito cualquiera. Es un retorno a lo emocional, es un despertar a la raíz. Recuerde que Venezuela es signo Cáncer. Es un recordatorio del hogar, de nuestro hogar, que aunque tengamos años, 30, 40 años fuera del hogar, siempre el llamado del hogar es bonito, es hermoso. Hoy, 22 de noviembre, Júpiter está en su fase retrógrada. ¿Y qué significa esto para Venezuela? Significa que el país está mirando hacia adentro, reconociendo su historia, aceptando sus heridas, reorganizando su identidad, interpretando su energía, su destino. Esta retrogradación no es energía de estancamiento, no es energía de congelarse, es energía de ordenar y de reacomodar. Voy a sacar una carta más para acá, para ir abriendo, mira, el ermitaño. Este oráculo, este tarot y las energías nos están pidiendo a grito una meditación. La senda del ermitaño, arcano mayor número 9 en el tarot tradicional. Aquí es el 20, la senda. Orientación espiritual, compromiso, fuente de inspiración, mi gente bella, mi gente hermosa. Esta retrogradación no es, no es congelarse, sacar la lámpara que llevamos por dentro, es ese sacudón, es esa limpieza, es despertar memorias antiguas, enterradas bajo décadas de dolor político y social. Mi gente bella, la energía canceriana de Venezuela. Cáncer es la madre, el hogar, la raíz, el mar, la familia, el pueblo que siente, la emoción que une, la nación como cuerpo energético, la nación como cuerpo energético, la identidad emocional. Venezuela vibra canceriana, como lo es, no porque su carta natal así lo diga, sino porque su alma colectiva tiene esa tonalidad, tiene ese tono amoroso, protector, sensible, cálido, con buen sentido del humor, profundamente conectados a la tierra, al mar, a la buena comida, al buen gusto, al buen paladar, a la buena mesa. Así es Venezuela, a la buena música, a los abrazos interminables. Eso es Venezuela. Y con Júpiter en retrogradación el día de hoy, Venezuela está en un útero espiritual, un lugar oscuro, cálido, lleno de preguntas y de posibilidades. Vámonos acá, mi gente bella. Aquí tenemos acá la luz. ¿Sabes? Aquí todo lo vamos improvisando. Y yo sé que a ustedes les encanta y a mí también. Ya nos hemos acostumbrado, ya me conocen, ya saben cómo soy. Que voy de un oráculo a otro, de un tarot a otro. Y me encanta porque las energías se ratifican. Y porque nos apoyan las energías. Y que todos quieren hablar. Y yo los amo a todos. Y me han dicho, Jenny, haz un video con todos tus oráculos, con todos tus tarot. Pronto lo haré, mi gente. Me lo estoy pensando. Pronto lo haré. Vamos a seguir, mi gente bella.
¿Qué se está moviendo hoy, 22 de noviembre, para Venezuela 2025? A ver. Los enamorados, arcano mayor número 6, mi gente. Esto nos habla de pueblo soltando traumas acumulados del desarraigo, de la migración obligada, de la pérdida de estabilidad. Aquí hay documentación, protección que se está haciendo. Aquí como apertura para que entres, pero con todas las de la ley, prácticamente respirando y librándonos de energías tan pesadas. Esto nos habla mucho de ese dolor de desarraigo que hemos sentido. Te soy sincera, yo lo he sentido muchísimo. Yo siento que a mí me han dejado, yo a veces en Navidades extraño, por estas fechas extraño a aquellas personas que pueden ir a sus países, que pueden viajar a sus tierras y yo decir no puedo ir a la mía, qué dolor. Es un dolor y yo sé que ese dolor lo compartimos muchas personas. Y aquellos que están dentro, que quisieran viajar también, donde están sus familias, tampoco lo pueden hacer. Lo compartimos mucho con el pueblo cubano. Ese desarraigo. Pues aquí se ve una purificación emocional, se ve que el pueblo está soltando ese trauma, hay reorganización del tejido social, no hay avances falsos. Lo que no tiene base se derrumba, lo auténtico se fortalece. También se ve un despertar ancestral, mi gente. Se abre un portal de memoria indígena, africana, de tierra, de fuego, de patria. Aquí tenemos el sol, mira cómo brilla la senda del templante, de la templanza, del arte, de la creatividad, del sol, de la divinidad, de la divina palabra, del divino decreto, de palabras que van al viento y se cumplen. Así que mi gente bella, estamos en un momento de que lo que se dice se cumple. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que sientes, porque allí está tu poder, allí está tu mayor secreto, tu mayor fortaleza, tu arma más potente. Olvídate de los barcos, olvídate del fusil. Tu energía en este instante es lo más potente, porque así te corresponde. Tu palabra cobra poder, tu intención cobra poder, tu apoyo moral cobra poder. Así que mucho cuidado con aquellos que quieren bajarnos, que quieren quitarnos peso a nivel de emoción, a nivel de creencia, a nivel de fe. Cuidado con esas personas. Aléjate de esas personas que tú veas dubitativas, que veas que la fe les falló. La fe no le falla a nadie, ellos le fallaron a la fe. Pues sí, mi gente bella, esto es un despertar ancestral, veo reorganización del tejido social, despertar ancestral, se abren portales, muchos portales de memorias antiguas. Recobramos nuestros ancestros están con nosotros, no solamente indígenas, africanos, también europeos, mestizos. Los ancestros llaman a reconstruir desde la raíz, desde la tierra. Desde la tierra, mi gente, desde la tierra. Vámonos allá. Tenemos aquí Rueda de la Fortuna, me encanta porque esto es reordenamiento del destino político, la rueda girando, lo que estaban arriba ahora van a pasar por acá abajo. Uy, qué doloroso les va a costar. Por aquí pasan las cebollas para ser peladas, mi gente. Por aquí pasan las cebollas para ser peladas. Ellos creyeron que estaban arriba y iban a estar allí por siempre. No, mira, la rueda de la fortuna gira. Y ahora pasan por aquí y en el caer se les quita todo. Aquí hay mucha pérdida para esta gente. Claro, pérdida, por así decirlo, porque nada se lo han ganado, todo lo han robado, pero lo van a sentir ellos como pérdida. La rueda de la fortuna les juega fuerte a estas personas, a este régimen. Vienen golpes muy duros. El machacar de la rueda de la fortuna va a ser completamente implacable, muy implacable. Los velos que se caen, narrativas que se rompen. La verdad empieza a salir de formas inesperadas. Todos los días, a cada minuto, a cada instante, las noticias, mientras más escuchamos, más nos enteramos. Y si no, nos llega a nivel vibracional. Volvemos y para nosotros, ¿qué nos dice para nosotros la rueda de la fortuna? Pues el retorno al emocional. Miles de venezolanos comienzan a sentir el llamado del hogar. No necesariamente regresar físicamente, no, sino a reconectar energéticamente con su tierra, allí donde tienes que estar conectado
en la parte más alta de la rueda de la fortuna, emitiendo alto, emitiendo fuerte. Ya no estamos en la parte de abajo, mi gente, estamos en la parte de arriba, donde podemos transmitir con mucha mejor energía, porque sí somos seres de energía. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a hacer este mensaje un poquito más corto. Vamos a barajar un poquito estas cartas, las voy a dejar. Vámonos directamente con el 800. Vámonos 800. Prometo que la lectura no será muy extensa, pero sí potente y poderosa, porque estos tiempos así lo merecen. Estos tiempos merecen energías potentes y poderosas, claro que sí. Claro que sí. Vámonos allá, 800. Para Venezuela, este 22 de noviembre 2025, aquí se me atravesaron dos. Y mira la luz, wow. La lucha, la curación. Wow, wow, qué belleza. Fondo de la baraja, la conclusión. A ver, mi gente, mira, en esta tríada, primeramente las cartas que han saltado y el fondo de la baraja te lo comento ahora. Tenemos el despertar, el respiro, la conciencia, la llamada, la resurrección a la lucha, al combate. Vuelvo y repito, no necesitas tener en tu mano un fusil, no hace falta, porque todo está en la mente. La curación viene desde adentro, somos capaces de sanar. Me gusta mucho porque esta es la resurrección, el momento donde lo muerto revive, lo oculto sale a la luz. Esto indica que Venezuela está entrando en un ciclo decisivo, una etapa de revelaciones brutales, pero necesarias. Se despierta en la conciencia del colectivo, se activan las memorias dormidas. Aquellas personas que no estaban luchando o que estaban dudando ya dejan de dudar, dejan de estar dormidas y empiezan a concluir. Arcano mayor del mundo, arcano mayor 21. Acaban de entender que son la pieza necesaria del rompecabezas. Se saben partícipes de un todo. Dejan de sentirse ajenos. Dejan de decir o de pensar o de manifestar. Ya, ¿para qué yo voy a hacer algo si igual todo? No, señor. Cobras tu poder. Te sanas, cobras tu posición, tu papel en la evolución de Venezuela, porque tu papel es grande, por algo naciste en esta tierra hermosa. Esto está pasando en este instante, mi gente. No es suave, no es lineal, es un renacer que remueve piezas muy profundas, y te lo acabo de mostrar en ese rompecabezas. Remueve piezas muy profundas. Aquí que lo que estaba enterrado sale, lo que estaba dormido despierta, lo que parecía acabado renace. Así que mi gente bella, aquí lo tenemos. Liberación de cadenas, ruptura de pactos tóxicos, fin de sometimientos energéticos, paso a paso, momento a momento. Venezuela está soltando manipulaciones históricas, ataduras políticas, estructuras corruptas, miedos, controles mentales. La luna vuelve a salir, rompiendo la intensidad, rompiendo la esclavitud, con mucha intensidad, la esclavitud a la que hemos estado sometidos durante mucho tiempo, mi gente. Hoy es un día para bendecir, así como mañana y como pasado, como todos los días. El momento que entendamos que esto se libra momento a momento, segundo a segundo, victoria a victoria espiritual ganada, allí, en ese instante preciso, podemos declararnos victoriosos. Porque esto no es una batalla que se libra a punta de palo y espadas, no nos corresponde a nosotros hacerlo, ya lo hemos hecho. Ahora nos toca es la otra parte, el momento a momento, la paz interna, el equilibrio emocional, el no dudar, el no desconfiar. ¡Wow! Potente, sí, yo sé, soltar duele, soltar duele. Han habido muchos controles mentales, pactos con la escasez. Ha habido mucha doctrina de miedo, sufrimiento y lo sigue habiendo. El diablo ha estado atravesado mucho tiempo, mi gente. Y nos ha provocado ansiedad, confusión, tensión emocional. El pueblo ahora mismo siente ese movimiento de ruptura. ¿Cuál es nuestro desafío? La amigabilidad, mi gente, no caer en el miedo. Querer a nuestro hermano como nosotros mismos, no dejar que el caos aparente opaque el nacimiento real. Cuidado con esos momentos de turbulencia.
Cuidado con el vecino que quiera alterar tu paz y tu tranquilidad. Sé tú esa pila, esa batería energética. Sé tú esa luz que acompaña, que protege. Sé tú esa guía. Sé tú esa esperanza, esa sanación, esa protección divina, ese renacer. No permitas que nada ni nadie pague tu luz ni la de tu familia. Venezuela tiene un destino luminoso, ya lo sabemos, lo hemos dicho mucho, mucho en este canal. Un destino protector, inevitable. Estas cartas nos han hablado de estrellas, de sol, de anuncio, de etapas donde el país está siendo y será cada vez más símbolo de recuperación, espíritu, creatividad, abundancia natural, abundancia, tierra fértil, belleza, renacimiento humano aquí. Así que esto no nos promete una velocidad del aire, del fuego, de la luz, no. Esto nos promete constancia, presencia, momento a momento. Esto nos habla de ir rescatando esa belleza momento a momento, paso a paso. Venezuela está siendo sanada. Venezuela tiene un papel espiritual profundo en la nueva humanidad. Y no me cansaré de decirlo, cada vez que conecto con las energías, siempre es el mismo mensaje. Venezuela tiene una misión una misión de ser muy equilibrada, muy potente, de ser brillo, de ser norte, de ser norte. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a hacer como te lo prometí, una meditación pequeña, muy cortita. Vamos a cerrar los ojos. Me voy a valer de acá. Vamos a cerrar los ojos y me gusta mucho utilizar este oráculo tarot para meditaciones. Cierra los ojos, respira profundo. Sabes que recomiendo siempre 4, 4, 8. ¿Qué significa esto? Inhalar 4 segundos, sostener 4 segundos, exhalar 8 segundos por la nariz y volver a repetirlo. Esto tantas veces necesites para calmarte, para relajarte, de 3 veces a lo que tú consideres necesario. Siempre y cuando estés en un lugar seguro, cierra los ojos, respira profundo, inhala, exhala, siente tu cuerpo, siente tu energía, siente tu pecho. Vamos a empezar con la primera carta para meditar. La senda de la fuerza. Defensa de los débiles, mantenimiento de la paz. Ahora imagínate tú que estás frente a una silueta de nuestra patria, de Venezuela. Mira su mapa, sus costas, sus montañas, sus llanos, sus selvas, sus ríos, su corazón. Imagínate que estás respirando profundo y en una pantalla frente de ti se dibuja tu patria, Venezuela. Tal cual como tú la recuerdes cuando cierras los ojos, ese mapa que tú ves, imagínalo. Imagínalo intacto, vibrando, lleno de luz, lleno de color, con oro, con abundancia, con prosperidad, donde la patria defiende a los débiles, donde se mantiene la paz, donde independientemente de las barreras que puedan haber, hay paz y hay abundancia interna, hay fuerza. Esta es la senda de la fuerza, la senda del poder, la senda del que se sabe capaz, del que se sabe capaz. Así que mi gente bella, estás allí, sientes tu tierra en tu pecho. Ahora imagínate frente a ti todo lo que estás viendo, todo lo que estás imaginando, cómo sale luz. Imagínate lo que es un ser vivo, porque lo puedes ver, lo puedes tocar. Ahora visualiza un cordón dorado, dorado. Esta carta nos habla de leones, de luz dorada, de sol. Imagina ese cordón dorado que sale desde tu pecho, desde tu corazón, desde tu energía y se conecta al corazón energético de eso que estás visualizando, de ese país. No lo veas como un país ahora, velo como un ser vivo, al que tú vas a abrazar, al que tú vas a conectar, desde que tú eres un punto brillante, cálido, palpitante y le vas a dar fuerza. Siente cómo este corazón enorme que te protege, que te acompaña, se enciende, late, respira, vibra, transmite energía a ese ser vivo que tienes al frente, que es tu patria. Siente cómo tu energía lo abraza, lo mima y le dice: yo estoy para protegerte.
así como tú me has protegido a mí. Siente esa conexión divina, siente esa relación que viene desde mucho antes de nacer. Vívelo, respíralo. Repite o deja que lo diga yo por ti. Venezuela, te reconozco. Venezuela, te honro. Venezuela, te sano con mi luz. Siente cómo desde tu energía empieza a fluir un río dorado que recorre la geografía completa. Primero el Zulia, Maracaibo, respira, La Guajira es iluminada. Luego Mérida, Trujillo, Táchira, la cordillera se abren, las montañas despiertan. El llano vibra como un tambor, los tepuyes se activan como antenas de luz. Los tepuyes son antenas de luz. La gran sabana brilla, el Orinoco se enciende, Guayana se levanta, la Amazonía despierta, Caracas se purifica, Valencia respira, Maracay se abre, Barquisimeto canta, cada ciudad se ilumina, cada pueblo, cada montaña, cada costa. Ahora siente cómo ese mapa, bañado en oro, se llena de millones de hilos de luz. Cada uno es un venezolano dentro y fuera del país. Todos conectándonos, todos vibrando, todos trayendo energía de regreso al corazón de la nación. Y escuchas esta frase como un susurro. Estamos regresando desde el alma, desde la vibración, desde la memoria. Ahora imagina que desde el cielo baja un rayo azul eléctrico, hermoso, vibrante, y golpea directamente al corazón de Venezuela, que también es tu corazón, y le da potencia, le da actividad, lo activa, lo enciende, lo despierta. Siente como tu corazón palpita junto con el del Venezuela, junto con el de tu tierra, que es otro ser igual que tú, un ser vivo. Respiras como si despertáramos de un sueño larguísimo y decimos, estamos vivos, estamos sanando, estamos renaciendo. Ahora respira profundo, siente, permite. Todo lo que estás visualizando hoy se está sembrando en el camino cuántico del país. Lo que estás sintiendo hoy lo estás sintiendo completamente la red energética de Venezuela. Eres parte del renacer, no lo olvides. Venezuela no está perdida, Venezuela está en transición. Es un túnel energético donde lo viejo se cae, donde lo nuevo aún no tiene forma. La forma se la estamos dando nosotros. Pero te digo esto con toda la fuerza de mi visión. Venezuela será símbolo continental de resurrección. Su pueblo regresará a su luz, su tierra volverá a florecer, su espíritu será ejemplo para el mundo. Lo que hoy parece incertidumbre es simplemente el eco de un país que vuelve a nacer. Y tú, que estás escuchando esto, alma bella, alma hermosa, formas parte de este renacer, parte vital, parte importante. Tu energía suma, tu luz cuenta, tu esperanza contribuye. Venezuela despierta y contigo despierta su destino. Mi gente bella, mi gente hermosa, espero que te haya gustado. Te dejo estas palabras aquí, son un regalo para ti. Escúchalas cuantas veces quieras, compártelas. Que todos podamos manifestar lo que realmente queremos para nuestra patria y para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot te bendice, te agradece estos momentos de conexión, te quiero mucho, lo sabes, y hasta la próxima que será muy pronto. Besitos.